clase de lógica del miércoles 6 de febrero del 2013. Estamos haciendo transmisión simultánea. Por YSQ, y tenemos la información en línea en todos los medios. En la clase de hoy volvemos a retomar el curso habitual con el contenido del libro del profesor Kowalski como referencia. El tema de hoy se llama El cambiante mundo, el título del capítulo 9 que vamos a revisar, y tiene que ver con semántica. Una de las facetas que nos falta por definir completamente el curso es cómo se define, cómo se describe, cómo se establece cuál es la semántica de la lógica. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya habíamos visitado, por eso quiero mostrarles primero esta lámina, el tema en mi libro de lógica práctica. Yo digo que la lógica computacional que estamos presentando en este curso es una forma lógica que se caracteriza por esas dos cosas que están en pantalla: una semántica relativamente simple y una realización computacional. Lo relativamente simple tiene que ver con que es más simple que otras lógicas. La lógica clásica se caracteriza porque su semántica, ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo, es más simple que las otras lógicas. Por ejemplo, las lógicas modales se construyen sobre esa, son necesariamente más complejas. Y hay una cosa muy interesante que ocurre en el mundo lógico, que yo debo enfatizar, que tiene que ver con que si yo elaboro la sintaxis, por ejemplo, para permitir que ciertas expresiones sean más compactas, es lo que ocurre con, por ejemplo, las lógicas temporales, cuando uno quiere utilizar frases como eventualmente o necesariamente o con toda certeza, con toda seguridad, en todos los mundos posibles, por ejemplo, que son operadores típicos en lógica temporal modal. Lo que ha pasado allí es que, si bien la expresión superficial es más sencilla, la semántica que está detrás es más compleja. Ya mencioné cuál es la semántica, de hecho, la semántica del mundo posible en ese caso. En la lógica clásica y en la lógica computacional que hemos estado estudiando nosotros, optamos por la otra opción, es deja que se complique la sintaxis, pero deja la semántica simple. ¿Y por qué esa opción es defendible? Porque dicen que, decimos nosotros, el argumento está bastante claro, lo van a ver por qué, que la semántica es justamente ese espacio al que no tenemos acceso, de otra manera que no sea justamente alguna forma, alguna simbología que la represente. En consecuencia, está condenado a ser un espacio oscuro. Si es un espacio oscuro, lo mejor que podemos hacer es que sea lo más simple posible para que se pueda dilucidar todo a la luz, es decir, deja que la sintaxis muestre las sutilezas, si las hay por allí. Lo que vamos a ver en el capítulo 9 es el desafío, el verdadero desafío a la semántica lógica ocurre cuando esa semántica tiene que dar cuenta de un mundo que se mueve, que cambia, de sistemas dinámicos, de relaciones que en un momento son y en otro no, del tiempo que pasa, de causa y efecto con un índice temporal. Esa clase de situaciones de modelado son un desafío para el lógico, lo vamos a ver, pero el tiempo. Pero antes, justo al comienzo del capítulo, el profesor optó como estrategia que antes de, no hablo mucho de semántica en todo el libro, en la nueva versión sí lo hace un poco más, pero aquí demora la presentación de la semántica del mundo estático, justo antes de mostrar la dinámica, con la intención de crear ahí un nexo semántico, justamente. Entonces, por eso yo lo había presentado antes en estas láminas, la de la sección siguiente, la semántica de lógica práctica, y quiero hoy volver a pasar por encima de la misma idea. Está Carlos también conectándose. Carlos no era presencial, me estoy preguntando. En todo caso, bienvenido. Si me estás escuchando, haz una señal, por favor.
Estamos transmitiendo desde hace 5 minutos, así que no he perdido mucho. Y el tema está en pantalla, la semántica lógica clásica, en la primera parte del tema que vamos a discutir hoy. Bien, entonces refrescando, ¿qué hay en la semántica lógica práctica? En principio hay lo que tiene que haber en toda semántica, una ontología que la precede. Cuando yo voy a describir significados, el ejercicio racional, normal, por demás, es que yo diga sobre qué voy a hablar, qué cosas hay allá sobre las que yo pueda hablar. Entonces, esa es mi visión particularmente. La ontología es como un prerequisito de la semántica. Es parte de la semántica porque yo estoy diciendo cuáles son mis referentes de significado, estoy diciendo qué cosas hay allá afuera, qué cosas hay, punto. Eso es la ontología. Y al decir qué cosas hay, de ellas puedo hablar. Después de la ontología hay otras cosas más que hacer, lo que vamos a hacer hoy, pero en principio digo, bueno, hay un mundo allá afuera, un paso ontológico, y ese mundo está, es el universo, no solamente un mundo, no solamente una esfera, sino que es un espacio que no alcanzo a definir con certeza, está lleno de objetos, y esos objetos están en relaciones entre ellos. Punto, fin de la ontología. Es todo lo que hay. ¿Qué va a pasar con la semántica? Bueno, ahora yo hablo de eso, de las relaciones y de los objetos. Y comienzo a hacer combinaciones elaboradas, relaciones. Esa es la semántica de segundo orden. Relaciones, la semántica de tercer orden. Y de ahí para adelante. Cuando se habla de lógicas de orden superior, tiene que ver con esas, con lógicas que dan cuenta en su semántica y de hecho en su sintaxis de relaciones. Pero si yo me restringo solamente a objetos y un solo nivel, es decir, relaciones entre objetos, tengo la lógica de primer orden. Y esa es First Order Logic, FORL se le dice de cariño en inglés en internet. Dentro de la cual se circunscribe toda la programación lógica, o al menos al principio, así decirlo. Ya van a ver ustedes que ese acto de circunscribir es una decisión que está planteando la semántica. En la sintaxis a veces es muy difícil distinguir si lo es superior o no. A menos que uno, la única manera de saber si es de orden superior es que uno vaya a la semántica y diga, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de relaciones y aquí viene otro pase filosófico importante, de relaciones que se han cosificado, que se convierten en cosas, y entonces pasan a ser relaciones entre cosas, relaciones que se convierten en cosas. Ese es otro concepto problemático en filosofía, que lo hacemos nosotros a cada rato en la lógica clásica y en la lógica computacional. Entonces, bueno, ¿qué hay allá afuera? Objetos y relaciones, algunas veces se le llaman individuos a los objetos, pero de objetos tiene la mala intención acá en este libro de confundirse con lo que vamos a hablar después de objetos, para que sigamos elaborando qué es un objeto desde el punto de vista lógico. ¿Será esa una ontología y en consecuencia una semántica reduccionista? Bueno, sí, la intención es reducir la complejidad del universo que estoy describiendo para que sea más clara la descripción. Esa es la intención. Es decir, el reduccionismo no es un movimiento político oligarca que pretendió adueñarse del mundo por la vía de la imposición de una dictadura intelectual. Es un ejercicio legítimo en términos científicos de simplificar el lenguaje para que nos permitiera entender mejor lo que estábamos diciendo. Y en ese sentido, esa es la defensa que se hace de él. No renuncia a la responsabilidad por las cosas que se quedan fuera de la reducción, sino que alega que se está haciendo un ejercicio de imitación con un interés intelectual, pues, que se confiesa incompleto. ¿Por qué? Porque bueno, es que el mundo es muy complejo, no podemos entrarle de pecho. Ese es más o menos el argumento, por supuesto, en esta caricatura de la construcción que yo estoy haciendo. Pero yo siempre, lo hemos hecho ya en el curso, insisto en que uno tiene la actitud legítima es, lo reduje a esto, si me hubiera quedado algo afuera, que no estoy haciendo. Lo mismo que hicimos hasta la semana pasada con el argumento de la unidad numérica.
¿Será que cuando yo reduzco todo a unidades monetarias de algún tipo, estoy perdiendo algo? ¿Será, por ejemplo, que a mí me dio mucho gusto hacer esa última bitácora por el tener una sola escala de medida? ¿Será que lo que nos está diciendo un ejemplo así de gracioso es que nosotros somos seres multidimensionales en cuanto a que tenemos preferencias que no se pueden reducir a una sola escala de medida, por ejemplo? ¿Y qué significa eso en términos humanos, en términos de nuestra realidad, de nuestro destino? Si yo no puedo, lo siento, yo no mezclo chocolate con manzana, lo siento. Entonces tengo que salir con Chelsea, con Margot al mismo tiempo, será o una vez una y después la otra, no sé. Esa es una cosa que hay que conversar y hay que tener presente, que están detrás del ejercicio, pero que por favor no vayan ustedes a permitir algo que suele pasar con mucha ligereza por allí, que digan, no, eso es un lenguaje reduccionista y en consecuencia dejan de hablar. Y pasan a hablar otra cosa que no toma en cuenta las razones que hubo para hacer esto. Las razones que tuvo Aristóteles hace 24 siglos para reducirla de esa manera, por ejemplo. Y el hecho de que haya llegado hasta aquí. Entonces, en definitiva, estos son los elementos que hay en la ontología lógica para designar. Y lo que estamos haciendo en esa línea que está en pantalla justo arriba del 15, es decir que los objetos en el mundo van a ser designados por términos del lenguaje. Y términos es un término que introdujo Aristóteles, de hecho. Él es el que inventó que hay términos en el lenguaje, es decir, hay unas palabras que se refieren a objetos. Y pueden ser singulares, creo que le decía, cuando se refiere, cuando es el nombre propio del objeto, particularmente de una persona, o pueden ser, como yo les llamo, nombres impropios, es decir, un nombre de una colección completa. Yo no sé cuál de ellos es, pero es uno de ellos. O pueden ser muchos, o todos ellos, cuando son los conjuntos de cosas. Mortal, por ejemplo. Digo, fulanito es mortal, yo no he dicho quién es fulanito todavía, que es mortal. Mortal se refiere a un conjunto de cosas, por ejemplo. Esas son las variables. Las variables en matemáticas, no las variables en computación, que se parecen mucho, pero no son iguales. Y relaciones. Y para las relaciones nosotros usamos los predicados, símbolos de predicados. En la literatura técnica hay una confusión, que no es tan grave, pero sigue estando ahí, entre nombre de predicado y funtor. Funtor, el nombre de la función. Porque claro, se escribe igual. El nombre de predicado abre paréntesis, el lecho de argumento cierra paréntesis, el funtor es el nombre del predicado. En Prolog le dicen funtor, y de hecho hay un predicado para que usted capture solamente el nombre del predicado, dado un predicado, obviamente. Esos son las confusiones nominales, pero están ahí las herramientas para que el lenguaje reflexione sobre sí mismo. Lo que te estaba mencionando temprano, tú puedes agarrar un término, una constante por ejemplo, y pegarse del otro lado a otra constante y armar una nueva constante, con la cual designes un individuo. Eso se puede hacer, se tiene que poder hacer porque el lenguaje es capaz de ello. Son ejercicios de reflexión muy elementales, pero muy importantes, muy útiles. Y hemos dicho entonces que para la semántica lo que hacemos es invariablemente crear interpretaciones. O sea, la interpretación es un ejercicio semántico fundamental en lógica. Con la interpretación yo asocio mis símbolos a los referentes, sean objetos o sean relaciones. Yo voy a usar la palabra referente para referirme a los dos. La correspondencia. Y hay algo que de inmediato a una vista suspicaz le va a parecer extraño o curioso. Hay una correspondencia. Yo digo, cada objeto que tengo sobre la mano, digo ventana y muevo la ventana. Y me refiero a la ventana. Aquí en el computador es genial porque todo es simbólico. Pero lo que se supone que estoy haciendo es que en el mundo real, entre comillas, yo estoy haciendo el mismo mapa, la misma transformación. Me das el nombre, te doy el objeto. Me das el nombre, te doy la relación. Hay una función allí, hay una función matemática.
Le doy nombre, me devuelve relación. Entonces, lo que se vuelve complicado muy pronto en esta lección, en esta sección, en este capítulo, en esta unidad de curso, es que una interpretación es una función abstracta necesariamente, pero quiere nada más y nada menos que conectar el mundo real con los símbolos. Entonces una función, nosotros hablamos de funciones siempre en términos simbólicos, que se sale del lenguaje y va al mundo y agarra una cosa de verdad y se la trae y mantiene la conexión. Fíjense lo que nos están pidiendo que creamos que se puede hacer. Y es, obviamente, una idea matemática. O sea, el que pensó en esto es un matemático. Si no le dieron el título, tuvieron que haberse lo dado porque se lo merece. Haciendo un ejercicio de matemática. Yo estoy modelando y diciendo, no solamente modelando, estoy sosteniendo la posibilidad de conectar el mundo real con los símbolos, con la representación del símbolo. Una confianza en la representación en lo que hay acá. Si usted no tiene esa confianza en la representación, no puede hacer una interpretación. Yo no estoy diciendo que no haya otra posibilidad de entender el mundo, pero esta es la que estamos explorando sistemáticamente. Al hacer ese ejercicio matemático, yo le coloco un rigor, una sistematicidad a la semántica. Es decir, yo voy a esperar ciertas estructuras semánticas que alguien me pide que la señale las funciones. Esta que acabo de decir es una. La que agarro el término y me da el objeto, pero no es la única. Otra es la que le doy el término o el nombre de predicado y me devuelve la relación. Otra es la que se pasea por todas las posibilidades cuando yo quiero decir para todo, o la que escoge uno cuando yo quiero decir existe. Todas esas son funciones. Eso es lo que pretende la matemática. Entonces, bueno, habíamos dicho que era una interpretación, era esa conexión que en principio es arbitraria. Cada persona la escoge. Lo cual no niega la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en que hay una interpretación correcta, o cuando menos la interpretación pretendida de una descripción en cierto contexto. Por ejemplo, si ustedes ven una declaración como esta de Ama, Romeo y Julieta, es razonable esperar que quien la emite esté pensando, cuando menos tangencialmente, en aquella historia de William Shakespeare. Habría que verla, por supuesto. Siempre hay un margen para la duda. Entonces, la razón por la que quería traer esta lámina de nuevo es que cuando a mí me pregunten qué es una estructura semántica, yo muestro algo como que está en pantalla. La famosa tablita de base de datos. Se fue Carlos. Se le cayó la conexión. Ahí está, de hecho hay tres estructuras, pero la que nos interesa es la estructura que define la semántica de una relación, que está señalada ahí en mayúscula, AMA. Y yo voy a suponer, bienvenido Fabricio, ustedes están turnando, sale Carlos y llega Fabricio. Yo voy a suponer, permítame aprovechar que tengo el lapicito, que esa tabla que está en pantalla yo la voy a poder describir como si dijera, dame la interpretación de lo que debería haber en la lámina es esto. A ver si me sale aquí. Siempre hago este dibujo en pantalla en pizarrón, pero este año lo voy a hacer aquí. Y él me dice esto. Esa es la función que traduce términos, objetos en su nombre. Y tengo otra manera, un segundo nivel de interpretación que se puede llamar interpretación de AMA, por acá, en el que digo, dados esos dos señores, vamos a poner aquí una está. El detalle acá es que, claro, no son símbolos, son ellos de verdad, no se lo puedo tomar en esta fotografía, ¿no? Y como Romeo siempre es un dolor de cabeza, porque Romeo era un italiano que usaba sombrero de pluma, ¿no? Ustedes lo vieron en la película, en alguna de las películas. Entonces, cuando yo hago eso, ¿cuál es la salida? Este es Romeo, Julieta a la izquierda, Romeo a la derecha, debería corresponder con esta entrada, ¿no es cierto?
dice cierto. Y así es como yo interpreto la tupla. Digo, los dos objetos están ahí. Por supuesto, lo que suele pasar es que yo primero a Julieta la paso por el filtro y acá en la tabla lo que tengo son los nombres de ellos. Ya hay un truco. Yo debía que haber puesto la fotografía de cada uno de ellos. La fotografía sigue siendo un símbolo. Tendría que haberlos puesto a ellos acá no está ahí, pero era un poco difícil traerlo porque ahora muy caro. Bueno, imagínense, una de las posibilidades de traerme a este muchachito, Leonardo DiCaprio, que fue Romero en una de las series, ponerlo ahí, o sea, me iba a salir muy costoso. O sea, eso que están viendo en pantalla del lado derecho, en el escrito a mano, es un ejercicio de interpretación sistemático. Es decir, yo asumo que existe esa I, que es la interpretación que me hace la conversión de los símbolos, perdón, de los objetos a los símbolos y de las relaciones a su valor de verdad, cierto o falso. Y de hecho, cuando yo chequeo si una declaración es cierta, lo que estoy haciendo es este trámite para ver si su interpretación, si consigo alguna interpretación en la que es cierta. Lo fascinante del asunto lógico es que voy a poder tener frases que son ciertas en cualquier interpretación, tautologías. P o no P, donde P la proposición. Y además voy a tener una que son falsas en cualquier interpretación. No P, poner al revés, y P. Entonces tengo unas expresiones que son raras, son especiales. Se vuelven objetivables porque todos tenemos que estar de acuerdo que siempre son ciertas. Ojo, de nuevo suponiendo que reducimos nuestra semántica a la que acabo de escribir, a esa ontología, y aquí hay todavía una reducción adicional a dos valores de verdad. ¿Cierto o falso? Las cosas son ciertas o falsas, no puede ser otra cosa. Nunca pueden ser las dos cosas, eso sí. Bueno, eso es la semántica, y esa es la semántica que vamos a revisitar ahorita en el capítulo 9. Yo quería solamente para fijar la idea en términos más generales, que me hayan mostrado un dibujo que me quedó un poco, pasa que he puesto que está acumulado, para que tengamos, a mí me gusta mostrarlo para hacerlo pensar un poco más. Estamos describiendo un universo en el que hay objetos con relaciones, y uno puede crear, usando, ¿por qué no?, la matemática de nuevo, suponer que lo que hay en ese universo son grafos. Un grafo es una estructura para representar esa clase de situaciones, objetos, los nodos y relaciones, los enlaces entre ellos. Uno inmediatamente se da cuenta de que hay unas relaciones que son como masivas, tienen muchos pares, entonces como que tienen una identidad que se separa de los individuos concretos. Ancestro, padre de, digamos, ese concepto supera a los que han estado en la relación. Pero eso es nomás porque yo no puedo imaginarlos todos juntos, pero en principio lo que está diciendo lógico es no, puede que lo supere, pero esa depende de su definición. O sea, la verdadera definición extensional, le dicen, del concepto es que tú agarres a todos los hijos que han sido hijos del padre y digas ellos son la relación padre o la relación hijo, que se define por complemento. Entonces el grafo es, digamos, una herramienta conceptual para capturar esa riqueza o esa pobreza. Si uno dice que el mundo muy pobre se reduce a un grafo, el mundo muy pobre se reduce a una red social, eso dice por ahí. Pero lo fascinante de la situación en la que nos encontramos es que tenemos a uno de esos sujetos, aquí está separado de los demás, pero solamente por simplicidad. Él también está en una serie de relaciones con nosotros, o sea, una raya para nosotros, que tiene dentro de él un modelo de ese mundo externo. Esta es la situación del modelado, esta es la verdadera ontología de fondo que estamos usando en el curso. Tenemos objetos allá afuera, pero resulta que uno de esos objetos es suficientemente sofisticado para tener una dinámica interna. Una dinámica interna que, además de cierta complejidad funcional, operativa, tiene un modelo del exterior. Necesariamente un modelo limitado, o sea, yo no estoy diciendo que lo que está dentro de la nubecita, que se supone que es una caricatura donde tienen, el globo representa lo que está pensando el personaje, en este caso el personaje es un objeto,
no necesariamente es una buena representación de lo que está afuera. Fíjense que ahí falta una relación. Eso no fue que me faltó una raya, sino que a propósito. Uno tiene una representación limitada. Bien porque lo que está afuera es demasiado grande y solamente me queda un pedazo en la cabeza. Bien porque lo que está afuera es demasiado complicado y yo no pude ver todos los detalles. Me equivoqué, me faltan algunas descripciones. Hay una posibilidad de equivocarse, entonces. El modelo es diferente al referente real y en consecuencia hay un error de modelado potencial, por lo menos. Primer detalle. Pero la razón por la que está esto acá es para decirles a ustedes, ese es el puente semántico. Esa imagen es el puente semántico. Es decir, aquí en nuestra cabeza, suponemos, tenemos un lenguaje que tiene unos símbolos, unas formas físicas que son diferentes entre ellas para poder distinguir una idea de otra, pero cuyos significados están afuera. Y yo espero, y eso es lo que la misión del lógico profesional, poder hacer la conexión correcta entre cada nodo con su representante de afuera y cada relación con su extensión allá afuera. Y no veo, y esa es la otra pretensión muy pretenciosa, por cierto, muy arrogante, ninguna limitación para hacer eso. Es decir, una cuestión de tiempo, una cuestión de esfuerzo simplemente. De que si yo no soy perezoso, lo voy a lograr, lo voy a llegar al punto que me interese, al punto que necesite, el nivel de elaboración que necesite para tener cero error de modelado. Ese es el otro detalle. Eso está claro, entonces, ese es el puente que estamos teniendo, el puente semántico. Bueno, entonces vamos al texto. Me llevo a muchachos de acá para acá. ¿Qué le pasa a Carlos? ¿Se le está cayendo la conexión cada rato? Vamos a ver. El mundo cambiante. El tema del libro. Le insisto sobre el título del libro. Lo que el profesor está haciendo es que esa discusión que yo acabo de revisar sobre la semántica del mundo estático, es decir, la captura de la fotografía del grafo en un momento dado, el grafo que les acabo de mostrar, la va a hacer otra vez, pero justo antes de decirnos eso no es suficiente. Eso es lo que va a hacer. Para complicarnos la vida un poco más. No había saludado a Mauricio, buenos días. Entonces el título del capítulo se llama El cambiante mundo, otra vez el estilo un poco más ameno que el de von Neumann para presentar las cosas. Además el texto es corto, así que yo espero que tengamos listo en poco tiempo para poder pasar al capítulo 10, que está conectado por la vía de los objetos. Van a ver. Dice el texto: he propuesto que el propósito de la lógica sea el de ayudar a la gente a sobrevivir y prosperar en el mundo. La lógica favorece tal tarea al proveer a la gente con un medio para construir representaciones simbólicas del mundo y con un medio para procesar esas representaciones y razonar acerca del mundo. Es decir, lógica es ese ejercicio de reconstrucción. Ahora, ahí hay una cosa que no está clara en el libro y que habría que seguirla explorando con más cuidado. ¿Nosotros venimos con la lógica o la vamos reconstruyendo? Es decir, esa cosa que mostramos en la lámina anterior, esa red que está, ¿la tenemos o no la tenemos? No es así de simple. El tema del origen del lenguaje es fascinante y bueno, hay un debate intenso, hay varios nombres famosos al respecto. A mí el primero que me viene a la cabeza es Chomsky, en ese ejercicio, que declaran que no hay una conclusión definitiva, pero que todo tiende a indicar que nosotros somos una mezcla de las dos cosas. Es decir, tenemos parte de esa red, viene predefinida, o se define sola una vez que nacemos, y parte de esa red la construimos nosotros intencionalmente ahora con la otra C, intencional con C, a propósito. Es decir, que uno se somete a ejercicios de aprendizaje para construir la red. Bien aprendizaje como el que tenemos acá nosotros, que es sistemático y que alguien te está guiando y te está diciendo qué hacer y después te corrige si lo hiciste mal. Pero hay otro ejercicio de aprendizaje en donde uno mismo se pone en la situación en que ¿cómo es que se hace esto? ¿O qué es esto? Entonces empieza a poblar la red de creencias y elaborar. Ahora, ¿qué puebla? ¿Qué hay allá adentro que se deja poblar? ¿O qué hay allá adentro que se deja elaborar? Esa es una gran pregunta muy interesante para efectos de investigación. Entonces, eso también es lógica.
lo que está allá adentro y la estrategia para llenarlo? Es la pregunta. Y lo menciono porque han leído Sherlock Holmes. Fascinante, ¿no? Fan. Sherlock, la novela de Conan Doyle, es una especie de, como suele pasar con las obras maestras, de resumen de toda una cultura. Se plasma toda la experiencia, toda la filosofía de su época, se revisa. Quizá no se plasma completa, pero se revisa. Y está el genio, un individuo genial, con una capacidad deductiva impresionante, por encima claramente del promedio. Ojo, que está siendo retratado por un médico, o sea, que escribe el artículo no es un matemático, como ocurrió, por ejemplo, con Alicia en el País de la Maravilla, que es otra obra de arte. Y uno se imagina a este autor creando su personaje, super capacidad de razonamiento. O sea, este tipo no pierde una deducción, pero no solamente no pierde una deducción, que es lo que lo haría el lógico ideal, no pierde una observación. Una de las cosas fascinantes de Sherlock, en varios de los capítulos, es que llega a la escena del crimen y se va para atrás, reconstruye lo que pasó allí. Eso no es lógica deductiva. Ese es otro tipo de lógica. La lógica deductiva, como estaba viendo, es lo que más se le acerca. Es decir, que yo diga, para llegar hasta aquí tuvo que haber pasado una serie de posibilidades. Y después empieza a tomar, no, pero no puedo decir aquello porque entonces pasaría esto otro. No puedo decir, se la reduce y llega por un ejercicio deductivo después, pero razonando para atrás, lo que pasó fue esto. Y por supuesto, Watson queda sorprendido. ¿Cómo llegaste tú a eso? La escena aquella en la que le dice, ¿cuándo regresaste del regimiento, no sé qué, dónde estabas? Sin haberlo conocido antes. Watson te dice, ¿cómo sabes tú que yo estaba? Estás bronceadito, cojeas, tienes una herida. ¿Dónde puede un médico de ese nivel haber adquirido esa forma de caminar y ese bronceado? Tú fuiste a la guerra del regimiento que tenían los británicos, los ingleses en el lejano oriente. De para atrás, ¿se dan cuenta? Entonces, pareciera que el ser lógico o el tener la capacidad lógica está de muy clara forma asociada con esa habilidad deductiva que hemos estado explorando en el curso, de poder asociar las consecuencias con las causas de las cosas, pero también con la capacidad de observar. Un buen lógico es un buen observador. Y un buen observador significa un observador que puede separarse de las circunstancias particulares para no dejar que su prejuicio lo lleve en la dirección equivocada. Y no, ¿viste la película de sí, no te gustó? No está bien armada. Es que este chamo es demasiado bueno, ¿no? A mí me gustaron algunos pases de la cosa. ¿Cómo se llama? El actor de Hollywood, el que hizo Iron Man también, la estrella. Hace una rendición de Shakespeare interesante por los efectos. La presentación es muy interesante por los efectos que hay allí. Pero que se queja constantemente de la tendencia a dejarse llevar por sentimientos y por la cuestión humana que no lo deja pensar claramente. Ese es el principio. Entonces, fíjense, ahí está reflejada una perspectiva del mundo, pero en cualquier caso se plantea que quien quiera pensar claramente tiene no solamente que pensar, deducir sin prejuicio, sino observar sin prejuicio, alimentar esa red de conocimiento sin prejuicio. Y eso es muy difícil si uno lo quiere llevar a ese extremo genial, ¿no? Hacerlo perfecto. Entonces, bueno, se lo estoy mencionando por eso de que nosotros estamos viendo la lógica como que lo que tenemos dentro y la manera de organizar la red, pero también es la estrategia para buscar la información que me deja organizar una buena red. Por ejemplo, esto de, volviendo a términos filosóficos científicos, la lógica que se usa en ciencia, que lo hemos dicho antes acá,
El ejercicio científico no es uno de ir a buscar la regla que explica el fenómeno y ya está, ya tenemos la verdad en la mano. No, es, vamos a tener una buena regla. El verdadero ejercicio científico es desafiarla. Voy a buscar un contraejemplo, porque a mí me interesa tumbar esa regla. Conseguir que te equivocaste, que la propuso pudo haber sido mismo. No está bien. ¿Cuál es el aspecto del fenómeno que no estoy cubriendo con la regla? Es decir, es una actitud negativa, en principio. Suficiente como introducción. Sigo leyendo. Podemos imaginar esta relación entre la lógica y el mundo de la manera siguiente. Aquí está un dibujo parecido al anterior, en donde tenemos un objeto que es el agente, que está en relación con un universo, en la relación que hemos visto, pero que entonces el papel de la lógica es servir como ese lenguaje de representación del universo. Buenos días, Ricardo, no te había visto. Continúo leyendo. Sin embargo, aún no hemos considerado la naturaleza de esta relación en detalle. En particular, hemos obviado cualquier consideración acerca de la forma en que las representaciones lógicas se conectan con la estructura del mundo. Es decir, esa es justo esta imagen que le estoy diciendo. Cómo es que ese grafo que está afuera, no está completo, está asociado, conectado, vinculado, implicado, correcto respecto a, o sirve como la forma de medir la rectitud de lo que está aquí adentro. Es decir, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Entre lo que está, ya no entre objetos del mundo, sino entre representaciones de los objetos del mundo. Ahí hay una complejidad fascinante, pero es hacia donde vamos. Cabrían dos tipos de consideraciones, dice el profesor. ¿Cuál es la relación entre la lógica y los estados estáticos del mundo? ¿Y cuál es la relación entre la lógica y el cambio? Vamos a enfrentar esas consideraciones a continuación. ¿Por qué caben solamente esas dos? Yo creo que ahí hay un prejuicio, lamentablemente. El prejuicio de que yo puedo reducir el cambio a fotografías parciales. Si yo puedo describir el mundo en una película, tomando una fotografía, y si lo hago con suficiente velocidad, tomando otras, tengo estos principios físicos, además de cibernéticos, de que yo muestreo a cierta velocidad y no tengo problema puedo confiar en la data del fenómeno. Y entonces, ¿qué? ¿Tengo la película completa o tienes cada fotografía? Y una fotografía es una buena representación si ese mundo no está cambiando. ¡Tac! Tomo la fotografía y ahí está la imagen anterior, el grafo. Visto con cuidado, ahí va a estar el grafo. Entonces, esas son las dos consideraciones. ¿Que habrá otra? Eso es lo que hacemos típicamente en ciencia. Cuando hago un modelo matemático de cualquier sistema dinámico. Invariablemente hay una descripción de un estado y la del siguiente. Cuando tengo dos y los tengo conectados entre ellos, tengo un sistema dinámico, aunque sean solamente dos. Este pasó por acá. Todo sistema dinámico tiene esas dos. ¿Cómo pasa de una a la otra? ¿De qué forma tiene la función? Ahí hay una enorme variedad de posibilidades, pero básicamente lo que hay es un cambio de estado. Asumiendo que en un momento tenemos un estado, que es diferente al siguiente. Entonces vamos a comenzar por el estado estático. Y ahí viene una aparente redundancia que me gustaría que pensaran y que me pregunten y que lo discutamos y que ustedes digan si desafiando aquella ontología reduccionista ahí hay más de lo que estamos dando cuenta en la descripción. La relación entre la lógica condenado. Ya, la relación entre la lógica y el mundo puede ser vista desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del mundo, las oraciones de la lógica representan ciertas características de ese mundo. Desde la perspectiva de la lógica, el mundo le otorga su significado a las oraciones. Este segundo punto de vista es conocido también como semántica. Es decir, en el diagrama que estaba antes, usted la puede ver desde acá, yendo desde el mundo, o sea, acá adentro. Si la ves de acá, si su mirada es desde el mundo hacia afuera,
este grafo que está acá adentro, si lo pongo de color, este grafo que está acá adentro es la representación de lo que está allá afuera. Eso es la semántica, vista así. O lo que dice el profesor, el otro punto de vista es el del externo. Ahora, ese es problemático. ¿Cómo el del externo? ¿Cómo sería el del externo? Yo tendría que colocar el otro ojito, vamos a poner otro color, verde por acá, un ojito acá afuera, sin burbuja, que está viendo todo. No quise hacer la raya completa. El observador independiente. Y esa es otra pretensión temeraria. Uno que puede ver no solamente todo el universo físico, el mundo que estamos modelando, sino cómo los demás vemos el mundo que estamos modelando. Y esa es, por cierto, una de las actitudes criticadas al positivista, de pretender que ustedes entienden mejor que yo mismo como yo pienso. Que es recurrente, sigue pasando que nunca falta un comentarista que dice no, eso no sé, esos ciudadanos de tal parte no se dan cuenta que su problema es tal y tal y tal. Muchísimo para el carajo, venga a ver cómo es el problema aquí, lo discute con nosotros en términos de igualdad. No me vengas a decir que yo no estoy pensándolo bien. Hay varios ejemplos, por supuesto, como siempre en el mundo político, de lo que estoy diciendo. No vamos a entrar a discutir ese punto. Entonces esas son las dos perspectivas, fíjense que no son exactamente complementarias, ¿no? Nosotros vamos a explorar la de la semántica, es lo que viene a continuación. O sea, aun cuando un agente real solo debe preocuparse por el mundo real, es conveniente considerar otros mundos posibles, incluso mundos imaginarios y artificiales, como el mundo de la historia de la zorra y del cuerpo. Ambos tipos de mundo, tanto el real como los posibles, pueden ser entendidos como estructuras del mundo. Fíjense que estamos hablando yo digo la palabra mundo, traduciendo literalmente del inglés world. Creo que lo había dicho antes en el curso. Cuando los angloparlantes dicen world, no están hablando exactamente del planeta, están hablando del universo realmente, de todo lo que existe. Una sutileza semántica ahí, por cierto. O sea, yo pude haber dicho acá, como he dicho en las láminas antes, universo, estructura del universo. No vayan a pensar que por estar en la luna después no se les aplica la lógica. Algunos creen eso, como están en la luna, o sea, despistados no se les aplica la lógica. Una estructura del mundo es simplemente una colección de individuos y de relaciones entre ellos. Acá le llaman individuos a los objetos. Las relaciones son también denominadas hechos. Es decir, cuando uno dice eso es un hecho, no es una cláusula atómica en la base de conocimiento, no. Es que lo que está describiendo esa declaración atómica en la base de conocimiento es verdad. Es una verdad como un templo que viene de afuera. En la lógica tradicional, las estructuras del mundo son normalmente conocidas como interpretaciones, modelos o, en otras ocasiones, mundos posibles. Interpretaciones ya vimos qué es. Lo que acabo de realizar, que está en mi libro, y ese mapa que yo hago arbitrario. Los modelos en lógica son interpretaciones también, pero de un tipo particular. Son interpretaciones que hacen que la declaración que yo hago de ellas, alguna declaración que use como referencia, cualquier fórmula lógica, sea verdad. Si hacen que la declaración sea verdad, es un modelo. Si la interpretación hace que la declaración sea verdad, es un modelo. ¿Copiado? Tiene consecuencias esa definición del modelo, ¿okay? No es la definición de modelo, por supuesto, que usamos en simulación, en general en modelado. Es una definición de modelo para la lógica, y es una definición de modelo además que ha creado lo que se conoce como una teoría de modelo, que es toda la semántica de la lógica clásica. Model theory se le dice en inglés. Y van a ver, ahí se ha vuelto, además, como suele pasar, que los conceptos trascendentales degradan. Cuando uno va a proponer una nueva lógica, tiene que proponer su model theory y su proof theory. Es como decir su semántica y su sintaxis y forma de razonamiento. Eso es lo que van a ver. Pueden revisar muchos artículos proponiendo algunas
lógica nueva, van a ver las dos cosas. Y lo que suelen hacer, el objetivo del lógico que está creando un lenguaje, es probar que la teoría de prueba corresponde con la teoría de modelos, es decir, es correcta, y que cualquier cosa que la teoría de modelos predica la pueda razonar. Al revés, es completa. Completitud y correctitud, las dos cosas que se suelen probar en las lógicas. En la lógica y en todos los lenguajes, pero en particular en la lógica es tradición hacer eso. Entonces aquí hablan de interpretación de modelos y el otro nivel donde la ontología se complica es de los mundos posibles. Porque lo que dice la semántica de los mundos posibles es que no hay un solo mundo con los grafos entre ellos, sino que hay muchos mundos, pero son diferentes, son separados. Muchos grafos. No es uno solo, son muchos. Y entonces tú ahí tienes inmediatamente introduce un relativismo modelado, o sea, un relativismo del principio. Tú puedes tener una declaración que es cierta en un mundo y no en otro. Y aparece la noción de posibilidad. ¿Qué cosa es posible? Aquello que es cierto en algún mundo posible. ¿Qué cosa es necesariamente cierto? Aquello que es cierto en todos los mundos posibles. Y por esa vía entra además después, pero es que además los mundos posibles representan instantes diferentes de tiempo. Tienes el pasado, un mundo posible, el futuro, otro mundo posible, y el presente, un mundo posible. Tienes una relación, una lógica temporal en ese caso. Y vas a tener cosas que son eventuales, circunstanciales, es decir, son ciertas en algún mundo posible, y son verdades universales, son siempre ciertas en todos los mundos posibles. Es decir, la semántica de los mundos posibles tiene un poder de descripción impresionante. Algo además que es intuitivo para nosotros, no hay un solo mundo, son muchas posibilidades. La lógica tradicional tiene una semántica muy simple, en la que tan solo se debe establecer, continúo leyendo, si las oraciones son o no son verdaderas o falsas en la estructura del mundo. ¿Qué es una estructura del mundo? Ahí tiene usted un pedazo de estructura del mundo. Esta es la estructura del mundo que describe la relación amo. Imagínense una cajita como esa para cada tipo de relación que a usted le interese modelar, o para todas las relaciones en las que puede pensar. Las oraciones que son verdaderas son normalmente más útiles para la gente que las oraciones que son falsas. La estructura del mundo generalmente se corresponde con un solo estado estático del mundo. Por ejemplo, para que vean otro ejemplo textual, en la historia de la zorra y el cuervo, la zorra, el cuervo, el queso, el árbol, el área del suelo bajo el árbol y el espacio entre el cuervo y el suelo son todos individuos. Por otro lado, algo que sostiene algo es una relación entre dos individuos. Ahí coloqué el sos, por aquello de agarrarlo, ¿no? Él usa tiene simplemente. La oración, el cuervo tiene el queso, es cierta en la estructura del mundo al comienzo de la historia y falsa en la estructura del mundo al final de la historia. Entonces ya ustedes comienzan a tener una intuición de por dónde vamos con esto de los sistemas dinámicos. Tenemos estados del mundo que cambian, uno pasa al otro. Una relación atómica es cierta en una estructura del mundo si la relación que expresa se cumple en la estructura del mundo. De lo contrario es falsa. Esa es la definición de la relación entre átomos. Esa es algo así como la manera de definir una interpretación. La forma más simple de representar la estructura del mundo en términos lógicos es representarla como un conjunto de oraciones atómicas que son ciertas en la estructura. Y aquí se cierra el ciclo. Si nosotros queremos darle significado a los símbolos, terminamos usando los símbolos para darle significado a los símbolos. Y esto es lo que algunas veces se confunde. O sea, lo que les mostré aquí adelante, insisto, esta tabla, para que fuese realmente una interpretación, yo tendría que tener en lugar de la palabra Romeo, a Romeo. El Romeo al que me estoy refiriendo. Y en lugar de la palabra Julieta, a Julieta. La Julieta a la que me estoy refiriendo. Y en lugar de la palabra Colombia, a Colombia. La Colombia a la que me estoy refiriendo. Y esa va a ser más difícil. Digo yo, contando por personas. Que sea más difícil la de Manuel. También está escuchando a Manuel en la radio. La Manuela a la que me estoy refiriendo ahora es una de las líderes del movimiento antitaurino. Hablando de un referéndum en Mérida para
prohibir las corridas de toros. Algunos se quejan de que eso va a acabar con la feria. Algunos responden que qué importa. Pero claro, eso sería demasiado extremo, ¿no? Pero uno dice, pero si hay muchas cosas que hacer en una feria, no tenemos que hacer que gire la feria en torno a un evento en el que un tipo muy osado le clava una espada en el corazón a un animal que estaba siendo torturado durante varios días, que necesariamente está más débil en el momento de atacar, que puede matar al torero, sin duda. O sea que además estamos elogiando una enorme estupidez de parársele al frente a un animal solamente por la diversión de ver sangre correr. Y después queremos que los muchachos no salgan a matarse afuera, por ejemplo. Yo creo que lo fascinante, yo he estado siguiendo ese argumento durante varios años, que estos muchachos han comenzado a ganar fuerza, el movimiento antitaurino en Mérida, acumulando fuerza, pero no es una fuerza política, no tienen un partido político propiamente, por ejemplo, no es una fuerza económica para nada, no hay gente con mucho dinero, no uno podría decir una fuerza social, sin duda, pero eso es fácil, gente organizada. Pero a mí no me fascina la fuerza argumentativa, como cada año argumentativa. La fuerza de la lógica, como cada año como crece. Yo quisiera creer que es que estamos llegando más lejos con el razonamiento, pero sospecho que está cambiando de época. Cada vez hay más jóvenes, y hay más jóvenes sensibles al argumento. Además, sensibles al argumento por otras vías, es decir, ven el argumento dicho por otra gente, en otros lenguajes, además. Entonces, bueno, lo que sí ha pasado, y también es muy agradable reportarlo, disculpe que use algunos minutos para eso, es que estos muchachos, justamente demostrando que hay un aumento de la capacidad, el nivel de debate, están apelando al arte, en respuesta a lo que hicieron en el movimiento taurino en su momento. La tauromaquia se presenta como un arte. Sí, fíjense cómo se viste el actor, ¿no? El torero, o sea, es un ejercicio artístico. Y eso, toda la ceremonia que hay en torno al asunto, la colita del pelo, hay una pretensión artística ahí. Y además, culminaba la pretensión artística con el arte de matar al toro, cómo se le mata. Como es el más laureado de los toreros, es aquel que da el zarpazo certero. Tiene que saber exactamente dónde va a insertar la daga, la espada esa, para que el animal muera inmediatamente. Claro, puede haberlo torturado 2 horas, ¿no? Pero se supone que lo benevolente es clavar la daga arriba del lomo, que ahí hay un espacio, un intersticio de costillas donde puede ir directo al corazón y el animal se desploma inmediatamente. Si queda vivo, se supone que es una mala muerte. Esa es un vestigio de un arte marcial. El guerrero maestro, si tiene que matar, lo hace humanamente, ¿sí? Claro. Un vestigio que está completamente fuera de lugar en todo el contexto. Es decir, yo lo torturo durante 2 horas, si no tengo corrida. Si el tipo entra y lo mato de una vez, no hay corrida. Además tengo que excitarlo, lo tengo encerrado a agua y sal y otras cosas durante un buen rato, de manera que aquel animal cuando sale, incluso los tienen clasificados. Está el animal que sale y brama como un toro, decimos nosotros, y arremete contra el torero. Ese es el mejor animal. Y de cuando en cuando sale un fenómeno raro que lo que quiere es regresarse para donde salió, muerto de miedo, por supuesto, que es la respuesta natural de todo mamífero de ese tamaño ante las situaciones desesperantes. O sea, usted o se convierte en un valiente o quiere buscar el refugio inmediatamente y no quiere pelear. Para asusarlo a pelear, le clavamos otras espadas que no están diseñadas para matarlo, solamente para rasgarle la espalda. Es decir, cómo eso se convirtió en un arte es impresionante. Entonces los chamos hemos comenzado a responder con arte. Van a ver un montón de grafitis en la ciudad.
estos días, no solamente que siempre estaba ahí en el viaducto, sino comenzaron a dibujar. Y claro, una cosa que es fascinante, no hay nada mejor que un artista motivado. Empiezan a hacer unas cosas realmente geniales, con un par de potes de aerosol. Esa es una confrontación importante y una confrontación de lógica. Si realmente te sientas, hay todo el cuento, mira, no, que nuestra ganadería depende de que se exhiban los estados, como dicen ellos, y que necesitamos atraer además el turismo para la ciudad, toda esta cuestión. Digo, oye, va, hay muchas maneras de hacer eso, muchas otras maneras de hacerlo. De hecho, hay gente que viene, no viene a la corrida, viene a otra manera de divertirse. Bien, vuelvo entonces con el cuervo. El cuervo y la zorra tienen esta historia, y lo que están viendo en la parte inferior de esa lámina, la página 21, no, ¿qué es eso? Página 3 apenas, es una rendición, una presentación de la estructura del mundo que describe el comienzo de la historia. El cuervo tiene el queso, el cuervo está en el árbol está suspendido en el aire. Entonces, fíjense, ahí no hay. Lo que van a ver en otro texto de lógica es que para yo dar cuenta de la semántica, armo todas esas funciones que les mencioné más temprano. Una función que describe el dominio, por ejemplo, de cuáles cosas, de cuáles individuos estoy hablando, y aparece una lista del cuervo, el queso, el árbol y el aire. Esos son los objetos, las cosas de las que puedo hablar. Y después aparecen las otras estructuras, como les mostré antes de ambas. Una para la relación tiene y otra para la relación está o estar. O sea, aquí en esa fotografía que tenemos en pantalla, yo tendría que darla, si soy sistemático con la semántica, en términos de la función que describe el dominio, ese conjunto que acabo de mencionar, y de las tablas, la tabla de tiene y la tabla de está, o la función. ¿Me copian? Eso es la semántica, realmente. Y en las funciones queda capturada la estructura del mundo. La estructura del mundo va desde una tal que tienes estos objetos con estas dos relaciones, tener y estar. Nada más y nada menos. La otra cosa importante que se dice acá, que tienen que tener ustedes muy presentes, es que la estructura se convierte en un generador de historias. Yo puedo usar la misma estructura, vale decir, la misma interpretación con esas funciones que acabo de escribir, esa tabla, como quieran llamarlas, y los mismos personajes en diferentes historias. Creando secuencias diferentes de cambio de estado. ¿Sí? Entonces uno termina viendo que un buen escritor de narrativa es un lógico insigne, porque está pensando en una estructura, comienza a mezclarla y además se la juega para ver cómo con esa estructura, que normalmente se utiliza de tal manera, yo sorprendo a mi lector con una variante, ¿no? El abuelo se casa con el nieto, esa es una cosa de esa. Y esa es la ventaja de marketing que tiene mi novela. Aquí está la historia completa, por cierto, la estructura al comienzo de la historia. El aire está arriba del suelo, el árbol está arriba del suelo, la zorra está en el suelo. Uno empieza a decir, bueno, hay necedades como esa de que el aire está arriba del suelo que tengo que explicar. Sí. En la lógica clásica tienen que dar cuenta de la relación al principio. Y van a ver que esa necesidad de dar cuenta de aspectos que son obvios para nosotros, que son sentido común, decimos, se convierte en un twist muy crítico para pasar de la lógica que representa el estado estático a una lógica que representa el estado dinámico. Y ya dije, estado dinámico. ¿Qué sentido tiene esa frase? La diferencia entre esas oraciones atómicas y la estructura del mundo que ellos representan, sigo leyendo, es que en la estructura del mundo los individuos y las relaciones entre ellos tienen una especie de existencia que es independiente del lenguaje. Están afuera, en el mundo real. Las oraciones atómicas son, por otro lado, meras expresiones simbólicas que representan tales relaciones externas. En particular, frases como el cuervo, el queso, el árbol, etc., son nombres de individuos. Y tiene, está en, etc., son nombres de relaciones entre individuos. El atractivo de la lógica como representación del mundo proviene esencialmente de su habilidad para representar regularidades entre las estructuras del mundo por medio de relaciones no atómicas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, un objeto está sobre otro si el primer objeto está arriba de un tercer objeto y el tercer objeto está arriba del segundo.
yo diría, bueno, esa relación, ese gestar, está. Esa regla de la relación, esa regla sobre la relación o acerca de la relación, es una regla lógica. Yo comienzo a funcionar diciendo que no importa en qué estado particular me encuentre, la relación se va a cumplir. ¿Habrá algún mundo posible en el que no se cumpla esa regla? Bueno, pero es que uno puede decir que la definición está ahí. El primero que está arriba, el segundo que está abajo. En el mundo de Escher, ¿han visto las imágenes de Escher? ¿Han visto a Escher? El artista famoso por sus paradojas visuales. Tiene unas estructuras imposibles. La llaman ahí, de hecho. Ahí quizás precisamente hay una redefinición de arriba y de abajo, en cierto sentido. Sí, ciertamente. Me lo voy a traer, a mí me encanta esa imagen. El valor de verdad de las oraciones no atómicas se define a partir de los valores de verdad de oraciones más simples, por ejemplo, por medio de metaoraciones como esta. Una oración con la forma de conclusión si condiciones es cierta, si condiciones es cierta y conclusión es cierta, o condiciones no es cierta. ¿Han visto eso antes? Un argumento es válido, un argumento con la forma de conclusión si condiciones es válido, si condiciones es cierta y conclusión es cierta, o condiciones no es cierta. Metaoraciones, ¿a qué se refieren con metaoraciones? Oye, por cierto, ustedes tres allá a distancia pueden intervenir, ¿eh? No crean que no lo estoy viendo. Aprovechen. Estamos discutiendo un asunto que es particularmente abstracto, así que se vale aclarar sobre la marcha. Una oración con forma. Esta es la semántica del sí, convertida en una regla. La semántica del sí la habíamos visto en una tabla de verdad antes, ¿no es cierto? Ahí está en forma de regla. Ajá. Esa está fácil, porque esa ya la vimos muy varias veces. Aquí quizás lo único que es importante tener claro es esa mención a la extraña palabra metaoración que usa el profesor. ¿Por qué es una metaoración? Porque es una oración que habla sobre otras oraciones. Es decir, una fórmula que habla sobre fórmulas. Aquí aparece, entre comillas, una fórmula que es objeto de la discusión de la otra fórmula. Eso es raro, es nuevo, pero no es para morirse ahorita en este momento. Pero este es más interesante. Una oración de la forma todo tiene propiedad P es cierta si para cada cosa P en el mundo T tiene propiedad P es cierta. Por supuesto, para cada cosa P en el mundo designada por T, hay que decir aquí. Todo es vacío, por ejemplo, es una frase que se puede escuchar por ahí en algunos lugares. Supone encontrar que cualquier cosa que hay en el mundo es vacía. Ahí no debería ser así para cada cosa T. Sí. Tiene propiedad P. Sí, tienes razón. Ahí la P está mal escrita. Ahí va una T. ¿Por qué ese es más interesante? Esa también es una metaoración que se pasea por todo el dominio de posibilidades. Por eso es importante tener definición del dominio, es decir, de cuáles cosas estoy hablando, para poderme pasear por él. Incluso si es infinito, puede tener un dominio infinito de posibilidades de dimensión.
debería tener para poder satisfacer la oración una forma de recorrerlo sistemáticamente. Es decir, cuando basta que yo consiga una T, como bien decía Demian, aquí tiene que ir una T. Vamos a hacer la corrección para que quede muy claro. Basta que yo consiga una T que no cumple para que diga todo tiene propiedad P, es falso. Conseguí algo que no es vacío. Tengo una pelotita aquí de plomo que no es vacía, de manera que yo le pueda entrar. Eso es un contraejemplo que me permite decir es falso que todo tiene propiedad P. En ese dominio que definí, por cierto, y con esas relaciones que definí, eso es lo importante. Esa es la semántica. Falta, por supuesto, la oración. ¿Cómo hago para decir que algo tiene propiedad P? Pues consigue algo que tenga propiedad P. Suena redundante, horrible de hacer, pero no, es que ese es sistemático. El único detalle para que ustedes no se confundan en este mundo es que tengan muy presente que estamos saltando de los símbolos al mundo real. Y esa oración tiene el propósito de hacer el salto. Todo tiene propiedad P, significa de allá afuera y asegurarse que todas las pelotitas están conectadas con la propiedad P. Si consigue alguna que no es, regresa al lenguaje y dice esta oración es falsa. Cuando me preguntan por algún, voy allá afuera y busco alguno. Consigo alguno, regreso y digo es cierta. No consigo ninguno, que estamos dando doble negación, en el lenguaje que nos termina de confundir, regreso y digo esta oración es falsa. Así se hace la semántica sobre un mundo que está congelado. El grafo, la fotografía del grafo solamente. Ahora el grafo se va a mover. Y entonces vamos a pasar a hablar de estructuras del mundo dinámica, donde el grafo cambia. ¿Ven a qué me refería entonces con la estructura del mundo estática? El grafo. Sobre ella puedo decir cosas. Ahora voy a dejar que el grafo se mueva, es decir, aparecen y desaparecen. ¿Cómo se mueve un grafo? Aparecen y desaparecen conexiones. Dice, no, también pueden aparecer y desaparecer nodos, pero es que es como si no nos viera. Bastará con conectar y desconectar las cosas, no sé. Vamos a ver. Estructura del mundo dinámicas. Las estructuras del mundo en la lógica tradicional son estáticas, puesto que representan un solo estado estático del mundo. Hay como mucha redundancia, ¿no? Se podrá decir estado dinámico del mundo. ¿Tendrá sentido la frase estado dinámico del mundo? Digan ustedes. Demian dice que no. Es más dinámica del estado, ahorita se me acaba la Dinámica de estados. Tiene sentido, pero no estados dinámicos. Estado dinámico. Sí, a uno le cuesta a priori, pero resulta que estamos rodeados de ellos. Ustedes están creciendo, se puede decir. Se puede decir un niño que está creciendo. Lo tenemos en el lenguaje, tenemos el gerundio para definirnos a cosas que están cambiando. Yo siempre pongo el ejemplo de lanzo la llave al aire y mientras está volando digo está subiendo o está bajando, está volando. Su estado físico en este caso está cambiando con alguna relación que además puedo definir muy bien, ¿no? Matemáticamente. No está quieta, como está ahora sobre la mesa, por ejemplo. Pero está en un estado subiendo, está bajando. Esa sutileza la vamos a definir nosotros con una manera de referirnos a las propiedades que cambian como fluentes. Fluentes con la intención de que algo fluye. Fluye, pero sigue estando en una estructura. Sigue siendo parte de una estructura que yo puedo modelar, a la que me puedo referir, y hacia donde voy. Una forma natural de entender el cambio es ver las acciones y otros eventos como los causantes del cambio de estado de una estructura estática del mundo a otra. Por ejemplo, primer dibujo, más chiquito de camino a las cajas de muchachos. Es como si estuviese moviendo el salón de lado a lado. Ajá.
No se ve muy claro, pero se lo puedo leer. Cada cajita azul es un estado estático. Y cada flecha representa algo que pasa, un evento. Los eventos pueden en particular ser acciones, es decir, las acciones son eventos causados por alguien, hechos por alguien, actuados por alguien. El cuervo tiene queso, el cuervo está en el árbol, la zorra está en el suelo, llueve. Esa es la descripción del estado inicial. La estructura es la estructura que le da sentido a tener, estar y llover. Ocurre, la flecha de la zorra dobla del cuervo. El nuevo estado es igual que el primero. El cuervo tiene queso, el cuervo está en el árbol, la zorra está en el suelo, llueve. ¿Qué cambió con la ovulación? Y este es un truco habitual. El observador no puede meterse en la cabeza de la zorra. No hay un estado, no hay una descripción explícita del estado interno de la zorra. Una descripción objetiva, claro, este es el conductista viendo el escenario. No, a la zorra no le pasó nada en la cabeza. Lo cierto es que la zorra le pasó, a la zorra no, al cuervo le pasó algo en la cabeza y el cuervo canta, lo cual conduce al segundo evento. Y pasamos, el cuervo tiene queso, el cuervo está en el árbol, la zorra está en el suelo, llueve. Tampoco ha pasado nada. Sigue diciendo lo mismo. ¿Cómo es eso de que las acciones cambiaban? Aquí está toda una discusión fascinante sobre si para dar cuenta del mundo realmente yo tengo que dar cuenta de lo que pasa en la mente de los agentes. Esos dos eventos aparentemente no han cambiado la estructura del mundo. Esas dos acciones no cambian esa estructura del mundo tal y como está allí. La estructura del mundo que tiene a tener, a estar y a llover. Pero cambian algo. Porque luego ocurre que el queso comienza a caer. Ojo, y esta sí cambia la estructura del mundo. Ahora el queso no está en la boca del cuervo, sino que el queso está en el aire. El cuervo sigue en el árbol, la zorra está en el suelo y sigue lloviendo. Ocurre después que el queso se detiene. ¿Qué pasó entre estos dos? Uno podría completar la descripción diciendo el queso está cayendo. Uno podría pensar una forma más elaborada que la que está en pantalla de describir el mundo y elaborada con la intención de que sea más precisa, más fidedigna, en donde los objetos están en situaciones de cambio constante, continuo, uniforme, descrito como ustedes quieran. El queso estaba cayendo. Y caer un queso es un fenómeno que entendemos muy bien. Digo, también que podemos usar el queso como arma de fuego. Lanzar quesos. Una guerra de quesos. Me encantaría la zorra con hambre, ¿no? El queso se detiene, es otro evento. Cambió la estructura, ahora el queso está en el suelo. El cuervo sigue en el árbol, la zorra está en el suelo, como siempre, y sigue lloviendo. Y la zorra toma el queso. Aquí se ve un acto evolutivo directo, probablemente causado por tener, dice el conductivista, el psicólogo conductista dice, ese acto, esta flecha que está por acá, se dispara como consecuencia de que eso está en el suelo. Porque las zorras son seres que responden a ese estímulo, sobre todo cuando el suelo enfrente de ellas. Y ellas tienen hambre, pero hay una descripción de que tengan hambre, ¿no? La zorra tiene el queso, el cuervo está en el árbol, la zorra está en el suelo, llueve. ¿Qué tenemos al frente? Una descripción de una historia posible. Una historia, una secuencia de eventos que cambian, presumiblemente, no siempre, el estado de la estructura del mundo que está de fondo. Va a decir, no se notan los cambios porque la estructura no está completa, faltan cosas en esta estructura, falta la dinámica interna de los agentes, o la estructura interna de los agentes, si ustedes quieren, en qué está pensando la zorra, en qué está pensando el cuervo. Eso también tendría que ser parte del mundo. Nosotros tenemos una teoría matemática que usamos para dar cuenta de una riqueza como la que estoy suponiendo, que usamos como especificación de un sistema de simulación. Esa es Galatea. La teoría de Galatea, por cierto, ahorita se va a convertir en una teoría un poco más general porque
una de las estudiantes del doctorado está terminando el trabajo en el que dice que la teoría matemática debe incluir también una teoría geofísica, una teoría que dé cuenta de la geolocalización de los objetos y de cómo los cambios, los eventos que ocurren cambian la geolocalización, además de toda la estructura interna de los agentes. La van a ver presentar si se quedan por ahí cerca en los próximos meses. ¿Qué más tengo que decir yo aquí? Algo muy importante, el error aquel que les mencionaba a ustedes del examen, suele pasar en ese examen, el examen parcial. ¿Alguien vio un sí por ahí en alguna parte? Esa es una historia, esa flecha es una historia. ¿Alguien vio un sí? No hay un sí. La descripción de lo que pasó. Claro, pero no, las descripciones de hechos no tienen condiciones. Pasó lo que pasó. Si pasó por otro lado, pues hay otra flecha por otro lado, una historia diferente. Pero ustedes no ven en esa descripción que yo estoy diciendo, es una especie de plantilla elemental de una historia, es una historia, una secuencia de cambios de estados de estructuras, aunque que cambie, no tiene ninguna condición acomodada. Entonces, por favor, no vuelvan a colocar historias con sí. Las condiciones están en su cabeza, no en el mundo real. Aunque ustedes digan, no, hay una relación causal, sí, está bien. Pero cuando cuentan la historia, pasa algo. Aparece la causa, aparece la consecuencia. No aparece la causa, no aparece la consecuencia. Aparece la consecuencia sola. Esas son las tres posibilidades para que esa regla siga siendo válida para describir la historia. Más nada. Que son las que están en la oración anterior. Aquí está Fabricio preguntando algo, discúlpame. Voy a ver, ¿qué es lo que preguntó Fabricio? ¿El estado de lluvia se mantiene inmerso en los diferentes estados? Inmerso. Sería al revés, todo el mundo está mojado en este cuento. No, es simplemente un fluente adicional, Fabricio. Es como un predicado, en este caso sin argumentos, que utilizamos para dar cuenta de un aspecto del estado global del mundo, del universo. Llueve. Este es el toque lacónico que le ponen algunos directores a la escena de fondo en la que ponen la lluvia, ¿no? Han leído a Akira Kurosawa, han visto la película. No puede haber un buen registro de esa historia fascinante sin un aguacero de fondo, parte del aguacero de fondo. Ahí se vuelve vital, ¿no? Llueve es true en esas estructuras, sí. Pero tú puedes preguntar, eso es muy importante lo que está haciendo Fabricio. Él está haciendo lo que sugerimos al principio del capítulo que se hace para verificar si una afirmación es cierta. Yo reviso la estructura. O sea, en este caso me pararía en uno de los cuadritos azules y digo, la palabra llueve aparece. Entonces llover es cierto. Llueve es cierto. Ahora, ya va, cuidado, Fabricio, porque ahora hay que preguntárselo en cada cuadrito. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la lógica del mundo posible es que dice que cada cuadrito azul es un mundo posible. Y lo que hay es una conexión entre los mundos posibles dada por las acciones. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿llueve todo el tiempo? Me recorro todos los mundos posibles. Mira, en todos los aparece llueve, sí. Llueve es necesariamente cierto en esta historia. Llover es parte de la historia todo el tiempo. Por ejemplo, todas estas afirmaciones serían ciertas, pero ojo, esa es una semántica diferente. ¿Sí? Diferente no quiere decir que no sea lógica, al contrario, es perfectamente lógico. Bien. Pregunta de él. No, si no es una pregunta, no tiene una reflexión y pensando un poco sobre lo que dijiste al principio de que vemos el mundo como una sesión de snapshots, fotografías. Fotografía, no. Y de hecho, si subes el diagrama que teníamos anteriormente, eso es lo que es eso, básicamente. O sea, es un sistema. Cada cajita es una fotografía. Claro, yo lo veo mucho como un sistema de eventos discretos al final del día. O sea, tengo estados, tengo eventos, están produciendo cambios entre los distintos estados. Así es. ¿No? Y decir, por ejemplo, el queso está en el aire o el queso está cayendo, a pesar de que el queso se está moviendo, si lo veo como un sistema de eventos discretos, realmente es un estado, el queso está cayendo, no me importa que esté aquí, esté más abajo, o sea, está en ese estado de cayendo, ¿no? Si achico un poquito el grano de ese sistema de eventos discretos y entonces, bueno, establezco quizás marcas de tiempo más pequeñas y me interesa saber en qué posición está el queso exactamente, empiezo a analizar el fenómeno físico, etc.
Entonces puedo dar cuenta de a qué altura está el queso. Me sigue un poco la idea, ¿no? Pero al final del día sigue siendo un sistema de eventos discretos, ¿no? Tú dijiste al principio que podía, o sea, que era la única forma de verlo o no, o sea, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Ajá, muy bien, genial. Gracias. Me acaba, si puedo resumirle lo distante. Porque disculpa, o sea, nuestra forma de ver el mundo, inclusive como ingenieros y la formación que tenemos, la manera en que atacamos problemas, etcétera, está muy sesgada hacia esto, hacia sistemas de eventos discretos. La de los programadores, definitivamente. La de los programadores, sí, en general, o sea, también, no sé. Yo creo que ahí, Demian está haciendo, déjame ver si puedo resumir tu pregunta porque me parece muy importante. Quizás la dejo para que nos vayamos a examinar con ella. Eventos discretos, dijiste. Los sistemas de eventos discretos es una categoría sistémica muy importante. Demian acaba de decir que nosotros estamos en ingeniería sesgados hacia esa clase de descripciones. Descripciones en donde tú tomas una fotografía de un sistema en cada momento y las ordenas en el tiempo y tienes una descripción del sistema más o menos, ¿no? O dice, por ejemplo, cómo hace una fotografía para pasar a la siguiente. Claro, inclusive cuando tú te vas, por ejemplo, yo a lo mejor lo que puedo estar diciendo te vas a la física, lo diferencial, etc. Lo que tú estás diciendo es decir, bueno, o sea, deltas de tiempo entre una cosa y otras tienden a ser. Fascinante, genial que use la mención a la física. Bueno, los físicos pretenden otra cosa. Nosotros somos una degradación de lo que pretenden los físicos. Los físicos pretenden que esa descripción sea continua y esa es la alternativa. La alternativa, la que se suele discutir en términos filosóficos, es si un sistema de eventos discretos finalmente da cuenta de un sistema continuo realmente. Lo que suponemos, y aquí lo que te digo, este es un sesgo de ingeniería, de la ingeniería afectada por la computación. Hay toda una teoría en simulación, por ejemplo. El autor de la teoría se llama Bernard Seiler, profesor de Estados Unidos, Universidad de Arizona, que ha formalizado cualquier cosa que se llame sistemas. De hecho, se propone una teoría de sistemas que da cuenta del cambio en términos de eventos discretos, afinando esa granularidad que acabas de mencionar, tanto como ellos necesiten para dar cuenta de la continuidad. Entonces la máquina continua, los sistemas de eventos continuos se reducen a cambios muy finos de eventos discretos. Y ahí, cuando dices eventos, es muy interesante, no es la única posibilidad. Tú podrías no tener eventos, sino tener lo que realmente aparece en pantalla es una serie de estados discretos. Cada estado está perfectamente definido, distinguido del siguiente, y entonces lo que es discreto es el estado. Y el evento no es más que pasar de uno al otro. Aquí Flores dice, los estados serían relativos al número de fotografías que consideremos como un estado. No, un estado es una fotografía. Un estado es una sola fotografía. Lo que hacemos para dar cuenta de la continuidad es que tomamos muchas fotografías, mucho más finas, muy sutilmente separadas entre ellas. Pero sigue siendo discreto. Pero sigue siendo discreto, exactamente. Esa es la pretensión. Estamos en tiempo de muestreo. Además, hay una teoría de muestreado de señales que dice que tú necesitas muestrear con tanta frecuencia para dar una cuenta del fenómeno continuo de toda la señal. Eso es Shannon, en la teoría cibernética. Pero que en final de cuentas lo que tenemos de fondo es que nuestra ontología no tiene que ser más que lo que acabamos de mostrar, estados discretos conectados entre sí. Y un evento no es más que un cambio de estados, punto. Hay una reducción adicional. El evento se reduce a las dos fotografías, el inicial y el final. Hay una reflexión de eso en que dice, no, el evento es más complejo. Es una especie de espacio entre dos estados, hay un inicial y un final. Pero en el intermedio pueden pasar varias cosas, muchas cosas. De hecho, pasan tantas cosas que yo prefiero no desgranarlo. Y entonces el evento se convierte en un ciudadano de primer orden, ya no se puede reducir a las dos fotografías. Y eso ocurre, algunos pretenden que eso no ocurre, o pretenden porque no hay nada definitivo, en estos estados continuos. En el estado cayendo, por ejemplo. La llave está cayendo. Yo describo qué significa caer, bueno, ir de arriba para abajo. Y hay una dinámica física a la que le puedo entrar una función continua. La dinámica parabólica, por ejemplo. Ahí hay una dinámica continua. Pero no me importa, yo me la llevo completa y si necesito un estado particular la paro en tal sitio del reloj y listo. La discretizo, pero el físico va a decir, pero esa dinámica es continua, no se te olvide. Y puede ser que se pierda algo en el camino.
y se abre un hoyo negro y se trague la llave y le vuelve a aparecer después, porque cosas así, fenómenos extraños pueden pasar. No te confíes mucho en esos modelos. Eso es lo que te dice el físico. Pero el físico está desgraciadamente condenado a hacer sus simulaciones con un computador discreto. Tenemos máquinas discretas. ¿Qué es el problema? Al final todo ese proceso de discretización no es más que una abstracción para poder enfrentar el problema. Exactamente, eso es lo que alegan los físicos. Tú estás simplificando el problema para pensar, porque tu mente es discreta. De nuevo, pero es que estoy utilizando el modelo de la máquina para modelar mi mente. Mi mente es continua. De hecho, hay un poco de filósofos, estos naturalistas, que dicen que nosotros tenemos que dejarnos fluir, somos continuos. Ahí hay un espacio fascinante, pero con preguntas abiertas todavía. Mi misión en esta sesión, y con eso nos vamos a desayunar, es pensemos honestamente, ustedes muchachos allá en físicas, haciendo sistemas de verdad, en el mundo de verdad, en la industria, ¿tiene sentido hablar de sistemas de cambio constante? Por ejemplo, la frase es estado dinámico. Tenemos estados dinámicos. ¿Tiene sentido? ¿Es legítimo? ¿Es correcto? Estamos dejando fuera cosas muy importantes cuando decimos que algo está pasando. No ha comenzado a pasar, pero no terminó de pasar, pero ya comenzó a pasar. Está pasando. ¿Qué clase de lógica aplica en ese contexto? Esa es la que vamos a discutir a continuación. ¿Qué clase de lógica tiene sentido lógico, por supuesto, para describir fenómenos que están pasando? El cambio en pleno desarrollo, como diría cierto periodista. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a desayunar. Nos vemos dentro de un rato, media hora, muchachos, a las 10.